la Marcha por la Vida en Argentina y también integrante de la organización Tupac Katari en Bolivia, el compañero residente de la comunidad boliviana en nuestro país. Hola, buenas tardes, César, te saluda Emilio desde acá de La Matanza de Radio Arraigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludar a todos tus oyentes que están del otro lado. Bueno, gracias a vos por este contacto. Te convocaba porque queríamos conocer un poco más directamente sobre la situación de Bolivia, además de vos ser integrante de la comunidad boliviana en la Argentina. Fuiste parte de la Comisión Vedora por los Derechos Humanos que viajó en Bolivia, esa comisión que fue maltratada, expulsada, que fue rechazada y no pudieron cumplir la tarea que llevaban. Bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando hoy en Bolivia, qué es lo que sabés vos. Sí, pues en estos momentos el gobierno ha aplicado autoritariamente un estado de excepción por el cual toda manifestación, toda agrupación, todo ampliado, asamblea que se puede hacer es un delito en este estado de excepción. En ese sentido también se ha visto la persecución a los dirigentes de cada sector, sean de las provincias, sean de las urbanizaciones del Departamento de La Paz. Hay una persecución total a los dirigentes porque lo único que busca el gobierno es callar al pueblo y el pueblo pues tiene su razón de salir a protestar a las calles, a las carreteras, porque el gobierno está vendiendo, sigue el combustible basura y a la misma vez también no hay combustible en Bolivia. En ese sentido, no sé si este estado de excepción va a durar mucho tiempo. Claro. Decime, continúan los bloqueos, los cortes, las marchas, porque ya casi, no sé si es así, pero cerca de 50 días que están, donde se han unido sectores del pueblo y el objetivo hoy es la renuncia de Rodrigo Paz. Primero empezó con reclamos sectoriales y eso fue modificándose en el curso de la lucha y se ha unido todos los que están en la pelea en torno de este objetivo único, que renuncie el gobierno. ¿Sigue eso así? Porque en el medio hubo algunas cosas, como este acuerdo que hubo con la Central Obrera Boliviana. Sí, el bloqueo de caminos y de carreteras se ha levantado por el estado de excepción que ha marcado el gobierno. Porque ¿qué es un estado de excepción? Es lo que anteriormente tenía el denominado estado de sitio. Claro. Aquellas personas que están reunidas, están manifestándose, automáticamente el ejército y la policía los empiezan a acribillar. Estos días también ha habido una manifestación clara del ejército que están con municiones letales para reprimir cualquier manifestación. En ese sentido, creo también las organizaciones sociales han sido cautos, levantar el bloqueo de caminos ampliados en distintos sectores para no infringir este estado de excepción. Pero sin embargo, el gobierno creo que no está cumpliendo ninguno de los acuerdos que ha tenido, que es abastecer el combustible en distintos departamentos y a la misma vez regularizar ese combustible basura que ha estado vendiendo. Hoy por hoy sigue vendiendo el combustible basura. Está empezando a haber nuevamente la molestia de los ciudadanos para empezar a protestar, porque ya en los surtidores de combustible ya hay personas que están 4 días haciendo fila
y pues también ese enojo ante el gobierno ya se está sintiendo nuevamente en las calles. Claro. Además de este estado de excepción, ha habido muchos muertos, hay presos o detenidos, hay gente que ha sido torturada. ¿Cuál es la situación en ese frente con los ciudadanos que han sido reprimidos violentamente en todo este periodo? Sí, totalmente. El gobierno ha sido un gobierno muy autoritario, yo diría fascista. ¿Por qué? Porque ha matado dirigentes sindicales, ha torturado a los ciudadanos y a la misma vez ha desaparecido a algunos dirigentes que piensan distinto al gobierno. Y hemos visto por las redes sociales, la comunidad internacional sabe de todo lo que ha sucedido. Por esa razón, acá en Buenos Aires habíamos trabajado con distintos organismos de derechos humanos, tanto como la Liga de Derechos Humanos, la CERPAG, la CEPRO, la APHD, y pues sí, los cuales habían tenido el gesto de articular también con la colectividad boliviana, organizaciones sociales, fuerzas políticas, para salir en una misión de derechos humanos a Bolivia, el cual el gobierno tiene algo que esconder, y lo que está escondiendo es esa violación de derechos humanos que ha existido en esos 53 días de manifestaciones de la comunidad boliviana en el Estado plurinacional. En ese sentido, yo creo que más bien la comunidad internacional tiene que seguir pronunciándose, porque las denuncias están y a la misma vez también están empezando a transmitir desde Bolivia todo lo que han podido recepcionar los organismos de derechos humanos de Bolivia, por el cual también seguramente desde acá, desde Argentina, desde otros países van a empezar a pronunciarse ante esa violación de derechos humanos. Claro. Decime cómo se valorase esto que hubo en principio y cuáles fueron las bases para este acuerdo que hubo entre la COB, la Central Obrera Boliviana, y el gobierno Rodríguez Paz, porque cuáles fueron las conquistas, si la hubo, cuáles fueron los acuerdos concretos. Yo creo que la Central Obrera Boliviana, en un sentido, ha traicionado a la clase trabajadora, al movimiento indígena campesino, que ha sido la fuerza y que es la fuerza mayoritaria en el Estado plurinacional, porque se sostiene estos bloqueos de carreteras con el movimiento indígena, no así por ahí con los mineros, porque el movimiento indígena es mayor, superior a todos los que puedan estar afiliados a la Central Obrera Boliviana. También está afiliado el movimiento campesino indígena a la Central Obrera Boliviana, pero la Central Obrera Boliviana no ha preguntado al movimiento indígena campesino para ir a dialogar con el gobierno y levantar esta medida de bloqueo de caminos, paro indefinido, y pues en ese sentido la Central Obrera Boliviana ha traicionado a esta lucha del pueblo, por el cual también seguramente de acá a 90 días el movimiento indígena campesino se va a preparar con más contundencia. ¿Por qué? Porque este gobierno también no va a hacer caso a lo que el movimiento indígena campesino ha propuesto, de que no se debe tocar la constitución política del Estado, porque el gobierno de Rodrigo Paz quiere modificar la constitución política del Estado, quiere privatizar las empresas estratégicas que tiene el Estado plurinacional, quiere entregar los recursos naturales que quiere el imperio, y el litio es uno de los recursos naturales que quiere Estados Unidos, un control total de ese recurso natural.
En ese sentido, el pueblo boliviano tiene mucha conciencia y va a afrontar cualquier decisión que haga el gobierno nacional de Rodrigo Paz. Claro, porque esos recursos naturales, como el caso del litio y eso, que se recuperaron durante el gobierno de Evo Morales, y se empezó una política de industrialización incluso del litio con algunas puestas de fábrica o emprendimiento, están incorporados en la Constitución como que son un derecho inalienable del Estado, ¿no? Que deben pertenecer los recursos al Estado Nacional. Es así, bajo la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, solamente el Estado puede explotar los recursos naturales. Y en ese sentido, este gobierno de Rodrigo Paz quiere modificar la Constitución para entregar, como en los gobiernos neoliberales, en el 90, en el 80, donde las empresas privadas se llevaban el 82% y el Estado se quedaba con una regalía de 18%. Cosa de que el hermano Evo Morales ha cambiado esa dinámica y ha dicho el 82% se queda para el Estado y el 18% se llevan las empresas privadas por invertir y ayudar a explotar los recursos naturales. Creo que esa dinámica es lo que el pueblo no va a soltar y no está dispuesto a ceder. Y por esa razón hemos visto estas movilizaciones muy contundentes contra este gobierno de Rodrigo Paz. Claro. Decime, con respecto al principio, hubo varios reclamos que tenían que ver no solo con el combustible, sino con los precios, con la tierra, con la propiedad de la tierra para las comunidades, para los campesinos, que con la reforma quería afectar y enajenar las tierras de las comunidades. ¿Cómo ha quedado eso con respecto a la situación actual? Porque vos me decías que el centro hoy sería el tema del combustible. Sí, ha quedado la conversión de tierras, ha quedado también que en 90 días van a modificar esa ley, pero el pueblo ha dicho de que no se quiere ninguna modificación, quiere la abrogación total, el cual también el gobierno en 90 días, si no abroga la totalidad y presenta otro proyecto reformado al tema de tierras, pues el pueblo también nuevamente va a estar en las calles. Yo creo que en ese sentido el gobierno no le queda mucha salida. Si bien respeta la Constitución Política del Estado, o bien va a tener que enfrentarse nuevamente al pueblo. Y sabemos que después de un estado de sitio de 3 meses, posteriormente ya no puede hacer un nuevo estado de sitio. Claro, y bueno, entonces, como quien dice, ahora hay abierto un impasse a esperar esta situación de qué pasa con las cosas planteadas y los posibles acuerdos, ¿no? Es decir, por parte, te digo, del pueblo y de las fuerzas que estaban en la calle manteniendo la movilización en los bloqueos durante estos 50 días. Sí, yo creo que más bien en este tiempo las organizaciones sociales, el movimiento indígena campesino, va a fortalecer sus fuerzas y a la misma vez también va a concientizar a la gran mayoría cuál es el interés del gobierno, por qué este gobierno quiere modificar la Constitución Política del Estado. En ese sentido, tenemos que comprender también que hay una geopolítica en Latinoamérica que nos está queriendo hacer volver años atrás, donde las transnacionales eran dueños de todos los recursos naturales, las empresas estratégicas, y este ataque no solamente ha sido en Bolivia. Estados Unidos ha ido trabajando en toda Latinoamérica. En ese sentido también
el Estado plurinacional sabe qué es lo que quiere el imperio y qué es también la lucha del pueblo y del movimiento indígena campesino contra el imperio. Claro. Decime por último cuál es la situación de la comunidad boliviana acá en la Argentina o en Buenos Aires. Hubo varias marchas, ¿no? No solo en Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca, en otros lugares donde hubo participación. ¿Cómo están viviendo todo esto en general la comunidad? Sí, yo creo que ha sido muy importante estos primeros pasos de la comunidad boliviana, donde se ha podido articular con distintas organizaciones sociales, distintos movimientos, fuerzas políticas, y creo que ese es el camino que se tiene que tomar desde la colectividad, desde la sociedad argentina también. Hemos visto un acompañamiento muy fuerte desde los hermanos argentinos, y creo también esa articulación ha trascendido fuera de Buenos Aires, llegando a Rosario, a Córdoba, a La Plata, a Quilmes, y yo creo que eso es la construcción que tiene que proseguir la colectividad boliviana, porque no solamente tenemos que afrontar la situación de Bolivia. También acá en Argentina sabemos que este gobierno de Milei está pues atacando los derechos conquistados por los trabajadores, y en ese sentido creo que más bien es un gran avance. Esperemos de que en las siguientes movilizaciones no sea solamente también el tema de Bolivia, sea también el tema de acá de Argentina, donde el movimiento popular, la clase trabajadora, tiene que dar una respuesta clara a este gobierno de Milei. Bueno, así es. Bueno, te agradezco, César Vilca Tupá, integrante de la organización Tupac-Katari y de la Marcha por la Vida en Argentina. Contacto, te mando un abrazo de acá de La Matanza y hablamos en cualquier momento. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.